principal de mejorar nuestra salud. Perdón, bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este segundo taller virtual. El día de hoy un tema muy importante, cómo mejorar nuestro sistema inmune, cómo gestionar mejor esta parte emocional que nos afecta tanto a todos, que es el estrés, porque es una realidad de la vida moderna, ¿verdad? Así que dejamos a Fernanda, que nos ha acompañado. Este es el tercer año que Fernanda nos está acompañando en programas de bienestar dentro de la empresa. Y sobre todo los invitamos a cada uno de ustedes a poner en práctica poquito a poquito lo que vamos aprendiendo y sobre todo compartir lo que aprendemos con la gente que queremos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y cada taller que vamos a estar haciendo, que van a ser 4 este año, ustedes pueden invitar a sus familiares, totalmente a las personas que ustedes consideren que necesitan. Posteriormente les compartiremos las grabaciones, pero lo que sí sabemos es que uno después nunca mira la grabaciones. Lo mejor es estar ahí y estar y vivir la experiencia en el momento. Así que gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo reglas fundamentales, micrófono cerrado, la cámara la pueden tener abierta como gusten y compartir lo que aprendemos. Así que gracias, Fer. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si la ven. Voy a compartir también sonido. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Vemos muy bien? Ok. Share sound. Ok. Pero lo bueno es que lo acompañó bastante gente. Sí, Aquí estoy Estimados, avanzando cerremos, y que nos cerremos, critiquen y no importa porque así cerremos nos mantenemos. micrófono. Cerremos los micrófonos, por favor. Gracias. Y si se abre el micrófono, no pasa nada. Vamos a cerrarlo después con calma, ¿verdad? Y bueno, este segundo taller lo he nombrado Tomo conciencia para fortalecer mi respuesta inmunitaria. Y vamos a ver por qué es tan importante tomar conciencia, no solo para fortalecer nuestra respuesta inmunitaria, sino para ser cada día más humanos. Este taller para mí es muy especial y lo dedico el día de hoy a la vida de mi abuela, que está en fase de transición a la gloria eterna. Y se lo dedico a ella y lo realicé pensando en ella. Así que es para mí algo muy especial. Así que vamos a iniciar. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a arrancar como siempre con un ejercicio práctico y los 3 temas que vamos a ver el día de hoy son proactividad y manejo del tiempo, beneficios metabólicos de una buena higiene del sueño y adecuado manejo del insomnio. Y después vamos a hablar sobre prácticas contemplativas y de gestión emocional para reducir el estrés. Sin embargo, el taller del día de hoy tiene algo muy especial y es que vamos a empezar a profundizar sobre conocimientos de neurociencia aplicada. Nos van a empezar a dar llaves para poder empezar a iniciar con transformaciones en nuestra vida. Vamos a cerrar con un ejercicio práctico y con un compartir. Y como el Zoom lo permite, vamos a hacer grupos en los que podamos realmente abrirnos, ¿no? Sobre los temas que vamos a estar compartiendo. Muy bien, el primer ejercicio práctico lo he nombrado el resumen de mi vida. Y para mí es un ejercicio muy valioso, que lo aprendí gracias a un maestro que quiero muchísimo. Y se los quiero compartir porque a mí me ha resignificado honestamente el tiempo y lo que quiero hacer. Entonces les voy a pedir a todas las personas que están aquí presentes que agarren su papel y lápiz y les voy a leer estas 3 preguntas y les voy a dar unos minutos para contestarlas. Les pido por favor que contesten lo que les sale sin pensarlo mucho, sino lo primero que les venga sea su respuesta. Entonces la primera pregunta es, si te quedara un año de vida, ¿a qué te dedicarías? La segunda pregunta es,
¿Cómo resumirías tu vida si estuvieras a 5 minutos de morir? Y la tercera pregunta es, todos vamos a trascender en algún momento. Escribe tu epitafio. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Entonces les voy a dar unos minutos para que contesten estas preguntas. Voy a dejar silencio profundo, no voy a poner música, porque quiero que realmente introspeccionen en estas tres preguntas. Voy a dar 10 minutos para luego entrar a un home run. Me toca venir. Iniciamos. Son muchas. Estimado que está con el micrófono abierto, creo que es José Merlin Girón. Vamos a ir cerrando aquí los micrófonos. Cerremos el micrófono. Voy a volver a leer las preguntas. Si te quedara un año de vida, ¿a qué te dedicarías? Segunda pregunta, ¿cómo resumirías tu vida si estuvieras a 5 minutos de morir? Y la tercera pregunta es, todos vamos a trascender. Escribe tu epitafio. O sea, ¿qué te gustaría que dijera tu tumba si alguien la visitara? Son tres preguntas muy poderosas. Contéstenla con toda honestidad y con lo primero que les surja contestar. Si hay alguien que se acaba de incorporar hace poco, este es un primer ejercicio en el que vamos a contestar estas tres preguntas.
de forma honesta con lo primero que se nos venga, sin pensarlo mucho. Y la voy a volver a leer. Si te quedara un año de vida, ¿a qué te dedicarías? Segunda pregunta. ¿Cómo resumirías tu vida si estuvieras a 5 minutos de morir? Y tercera, todos vamos a trascender en algún momento. Escribe tu epitafio. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede decir. Con gusto aquí le aclaramos. Nos quedan todavía 4 minutos para que vayamos terminando de contestarlas. Si sentimos que queremos agregar algo más, pero se trata de que sea un ejercicio honesto, de lo primero que se nos venga. ¿Ok? Tómense su tiempo, sientan las preguntas que son muy poderosas. Bueno, vamos a ir invitándoles a terminar de dar forma a sus respuestas para continuar con nuestro taller. ¿Sí? Vayan poniendo ahí los últimos sentires. Vamos a seguir compartiendo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a un compartir grupal y en este compartir nos vamos a formar en equipos de 4. Yo los voy a redirigir a salas de 4 personas. Y aquí vamos a compartir sobre esto, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que más me llamó la atención y por qué? Y la segunda pregunta es, ¿estoy consciente sobre cómo manejo mi tiempo? ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a grupos de compartir y ya los voy a mandar a las salas. ¿Ok? Un momentito. Voy a parar la grabación. Sí.
Seguimos. Estábamos inspirados, Fernanda, Sí. hablando. Estaba muy inspirado, ¿no? Inspiración, nos quedamos ahí. Ah, vaya. ¿Alguien que quiera compartir cómo les fue en el grupo? ¿Qué les parecieron las preguntas? A ver, un compartir. Compartir lo que pensamos. ¿Sí? ¿Qué les parecieron las preguntas? Bueno, en el caso mío, a mí me tocó trabajar con Rupert Rivera. Nosotros pensamos en la primera pregunta, Ujú. en la de un año. Sí. Entonces, como puntos específicos, primero buscaríamos a Dios durante todo el tiempo, acercarnos más a Él, disfrutar de la familia, vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida, tener una vida de paz. Eso implica tener una mejor vida social para ser recordado de la mejor manera. Y si tenemos enemigos, pues dejar de tener enemigos. Wow. Así es. Qué lindo. Gracias por su compartir. Hola, hola. ¿Sí? Eh, es correcto, yo creo que andamos enfocados todos por ahí, pero en el otro grupo tocábamos el tema de tomar una reflexión Ujú. a raíz de lo que podemos hacer en un año, pero actualmente no sabemos cuánto nos queda de vida. Entonces es bueno tomar la idea de estas tres preguntas y enfocarse como que ya fuese casi una realidad, pues porque nadie sabe. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Hola, David. hola Fernanda. Hola, hola. Bueno, soy Maritza. El compartir de nosotros como grupo, estábamos Osmin, Oniel, Scarlett y yo. Realmente nos llamó la atención, con la primera pregunta es cuál nos llamó la atención de todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, a dos nos llamó la atención la pregunta número 2. A uno le llamó la atención la pregunta número 3, la del epitafio, porque siente que no tiene claro como qué le gustaría poner ahí en el epitafio. Lo que nos llamó la atención la pregunta 2 es porque al final, ¿qué haríamos en 5 minutos y bajo qué circunstancias sería? Y a uno nos llamó la atención la pregunta número 1, la de qué hacer en un año, porque le llamó la atención porque ya lo tiene claro, qué haría en un año si le pasara algún percance. Eso, y a la segunda pregunta ya no nos dio tiempo porque realmente nos emocionamos hablando de la primera. Qué bueno, qué bueno. Y sí, realmente estos son ejercicios de autoobservación neutroconsciente, es decir, de empezarnos a observar de forma consciente en el manejo del tiempo, en cómo vivimos. Y la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a ser tu último respiro. Y cuando empezamos a tomar conciencia de ello, empezás a revalorizar cada momento. Y por ejemplo, la persona que decía, si tenés enemigos, pues ya no tenerlos. ¿Cuántos y cuántas de nosotros andamos ahorita a lo mejor con algún familiar en no muy buenos términos? Tenemos problemas con nuestra pareja y no hemos podido hablar, o quisiéramos poderle expresar algo a nuestros hijos o hijas y no hemos tenido el chance o no hemos encontrado el momento, ¿no? Entonces creo que son preguntas que nos invitan a estarlas contestando constantemente porque esas respuestas se pueden renovar y van a ver que son preguntas que uno la anda merodeando y de esa forma, si lo tomamos de forma muy proactiva, empezamos a ver que cada detalle de la vida es realmente un detalle para estar agradecido y eso nos lleva a un nivel de coherencia más alto, que es la emoción de mayor vibración. Y hoy vamos a hablar mucho sobre coherencia, ¿sí? Entonces, les invito a que esas tres preguntas las compartan con sus familias, con sus padres, con sus hermanos, con sus amistades, que hablen sobre ello, porque es tomar conciencia de lo más valioso que tenemos y es el tiempo de estar vivos, ¿sí? Vamos a seguir entonces con nuestro taller y vamos a entrar al primer tema.
que es proactividad en el manejo del tiempo. Pero hoy la vamos a ver desde una perspectiva nueva, y es la perspectiva de conectar con nuestro interior, de conectar con esa humanidad y de ser más proactivos manejando nuestro verdadero tiempo de vida, ¿sí? Entonces, hay muchos motivos que nos llevan a llenar la agenda, y no solo estoy hablando de una agenda laboral, estoy hablando de la agenda de vida, de siempre estar llenos, de siempre estar ocupados, de ir en el corre-corre. Y hay 3 elementos que he podido yo observar, tanto a nivel personal como en organizaciones donde he trabajado o con quienes he trabajado. Y es, por ejemplo, tenemos una fijación equivocada por la productividad. Hemos desvalorizado el significado de la palabra proactividad y hay una conexión un poco, siento yo, equívoca sobre ella, y hoy vamos a hablar sobre eso. Lo otro es que nos autoimponemos la obligación de siempre estar complaciendo a los demás. Complacer a la pareja, complacer a los hijos, a la familia, en el trabajo, y eso lo vamos a desenmascarar también. Y otro tercer elemento que muchas veces nos lleva a estar siempre ocupado y no tener tiempo para conectar, para vivir, para decir, qué rico este minuto que estoy pasando ahorita con este ser querido, es el miedo al encuentro con uno mismo. Porque si nos damos el chance de estar a solas, de estar en silencio, de conectar con nuestro verdadero ser, con la Trinidad de nuestro ser, muchas veces vamos a encontrar cosas que de pronto no nos gustaría ver, ¿no? Y entonces estos 3 elementos muchas veces nos llevan a estar siempre ocupados y a no conectar. Entonces, si nos ocupamos todo el tiempo partiendo de la base que solo cuando estamos ocupados aportamos valor, yo creo que necesitamos resignificar eso. Porque, por ejemplo, en países como Francia, Alemania o Escandinavia, hay 6 semanas de vacaciones al año y son países altamente productivos. Entonces, estoy hablando de la productividad a nivel laboral, ¿no? Son países donde generalmente no se llega a trabajar los sábados, salvo que estés en fábrica o en planta de producción. Son países donde, además de las 6 semanas, están los días festivos, o sea, hay muchas vacaciones, donde un maestro llega a tener más de 10 semanas de vacaciones al año. Entonces, quiero que empiecen a resignificar lo que significa productividad, porque muchas veces esta fijación equivocada por ella nos lleva a conectar la gestión de lo urgente con lo importante, y ya no podemos diferenciar qué es realmente urgente, qué es aquello importante para otros, con lo verdaderamente importante. Importante es algo que es importante para mí. Y puede ser urgente también, ¿eh? Si te llaman y te dicen que tu hijo se cayó y se quebró el brazo. Pero necesitamos empezar a ver por qué nos hemos hecho una fijación equívoca de lo que es productividad. Y entonces quiero invitarles a que se contesten en su tiempo libre, ¿qué es para mí ser productivo? Porque llegar a la oficina, sentarse y estar realmente con la cabeza en otro lado, eso no es para nada productivo. Utilizar redes sociales no es para nada productivo en ningún espacio donde nosotros estemos. Totalmente lo contrario. Entonces quiero que ustedes puedan empezar a redefinir qué significa para ustedes productividad, ¿sí? Y que empiecen a ver qué elementos realmente les aportan a ustedes a ser más productivos y qué elementos en su día a día. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a esta obligación autoimpuesta muchas veces, que puede ser cultural, de complacer a los demás. Pero eso lo llevamos al ámbito laboral, por ejemplo, cuando llegamos a una reunión sin prepararnos, entonces la reunión se nos vuelve estéril. O nos comprometemos muchas veces a nivel social en fiestas o eventos donde realmente no quisiéramos ir, donde realmente quisiéramos de pronto quedarnos en la casa, con la familia, quisiéramos quedarnos descansando. O a veces, muchas veces, cumplimos por miedo a perder la consideración de los demás. O sea, vamos a un lugar por ser tomados en cuenta, porque crean que somos buena gente,
Y eso lo vamos inculcando también en las nuevas generaciones, ¿no? Cuando queremos pertenecer a un grupo. Y ese miedo de no pertenecer y de poder complacer, entre comillas, lo vamos a pagar con el recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo. Y el tiempo no lo podemos reponer, al igual que las horas. El tiempo malgastado se va y no lo vamos a poder reponer. Entonces, quiero que tomen mucha, pero mucha conciencia de ello. ¿Cuántas veces yo mismo o misma me autoimpongo complacer a los demás? Cuando tal vez no quiero o cuando tal vez no puedo porque estoy demasiado cansada o cansado. Y otro elemento importante que muchas veces nos lleva a estar ocupados, a estar dándole scroll a las redes sociales, a estar viendo TikTok, Instagram, Facebook, a estar viendo Netflix, a hacer maratones de Netflix los fines de semana, es el miedo al encuentro con uno mismo. El miedo a estar en silencio y de pronto empezar a encontrar situaciones no agradables, recuerdos no agradables, pendientes no agradables. Y vemos que llenamos no solo nuestra agenda, sino que también llenamos la agenda de nuestros hijos. Y entonces los metemos a cursos, a cada oportunidad que tienen los llevamos a que aprendan algo nuevo, porque deben de aprender. Y así poco a poco le vamos quitando a los niños y a las niñas lo más sagrado y lo más importante que necesitan, que es el juego libre, y nosotros nos vamos quitando la oportunidad necesaria y sagrada de tener momentos a solas, en silencio, para reencontrarnos con nuestro verdadero ser. Y no llegar a viejos sin saber quién fui, qué me gustó, a quién amé y por qué le amé. ¿Sí? Entonces, estos tres motivos, estos tres elementos que nos llevan muchas veces a llenar nuestra agenda, a llenar nuestro día a día y vemos que se pasó la semana, ya hoy es viernes y de pronto no me acuerdo cosas que me merecen la pena agradecer. No me acuerdo tal vez o no agradecí ese día antes de acostarme por ese abrazo, ese beso o esa mirada de mi pareja o de la persona a quien amo o de ese gesto de mi hijo o de mi hija que me llenó el corazón. Y entonces vamos perdiendo esa sensibilidad por revalorizar la vida. Y cuando vemos, se pasó una semana más, la segunda semana de septiembre, ya casi tercera, y vemos que el tiempo pasó como pasar una hoja, ¿no? Y eso a mí en lo personal me asusta, porque también me pasa a veces cuando estoy muy ocupada, pero voy intentando cada día agradecer antes de dormirme por cosas que me llenaron de vida, ¿sí? Entonces, estos tres elementos yo les invito a verlos como una oportunidad, como una invitación para diferenciar entre lo que es el tiempo cronos y el tiempo kairos. Y de esto les voy a hablar ahorita. El tiempo cronos, como lo dice ahí, Cronos era un dios griego, pero el tiempo Cronos también es esto, ¿no? De ir midiendo el tiempo y de empezar a vivir en base a las horas, pero horas vacías. El tiempo Kairos, Kairos es de epifanía, del disfrute, del resignificar y de que muchas veces en un minuto poder vivir una vida entera, ¿no? ¿Quién no se acuerda de aquel primer beso de la adolescencia? Que tal vez fue un beso muy tímido, muy rápido, pero que de pronto para uno le marcó la vida y a la fecha de hoy se sigue acordando, ¿no? Y entonces, eso es lo que ustedes quiero que exploren. Y es, ¿cuánto de mi tiempo vivo consciente lo vivo en forma cronos? Lo vivo tratando de cumplir, lo vivo tratando de llenar mi agenda con checks de logrado, logrado, logrado. ¿Y cuánto de ese tiempo le dejo a vivirlo en modo kairos, en modo de disfrute, en modo de decir me voy a sentar a comer y voy a poner mi celular al lado
y quiero ver a la persona que tengo enfrente y comer con ella y platicar. Quiero llegar a mi casa y antes de dormir estar en la cama, si tengo pareja, platicar con mi pareja y no estar en el celular cada quien de su lado sin compartirnos el día. O quiero poder llegar y todavía ver a mis hijos y no importa si todavía no, no están despiertos, poderles decir con un beso al oído, o con un toque o con un cubrir con la mantita, estoy aquí, llegué a casa. Entonces, estos tres elementos, esa fijación equívoca por la productividad, esa obligación autoimpuesta de complacer a los demás y ese miedo al encuentro con uno mismo, quiero que lo vean como una oportunidad para que aprendamos a diferenciar entre el tiempo Cronos y el tiempo Kairos y para empezar a administrar nuestra energía y no el tiempo. Porque generalmente estamos administrando el tiempo cuando lo que deberíamos de administrar es nuestra energía para entonces sentirnos más vivos. ¿Mm? Entonces, esta mirada de proactividad en la administración del tiempo, quiero que se la lleven como una mirada de su propio ser, de su propia vida. Quiero que empiecen a ver atrás y vean la senda caminada y digan, mira cuánto he logrado. Les quiero compartir algo que a mí en lo personal me llena mucho. Yo tengo una gran amiga y ella desde muy chiquita, estábamos todavía en la primaria, o sea, hace 40 años más o menos, y desde el primer grado de la primaria, me acuerdo que ella llevaba un cuaderno y hacía dibujos y al final del año, ella en su cuaderno hacía como un resumen de los momentos más importantes de su año, porque ella llevaba un diario. Y hoy que la veo, ella me los ha mostrado y bueno, tiene decenas de libros, pero lo más lindo es que ella todas las semanas hacía un dibujo, cuando todavía no podía escribir muy bien, de lo más significativo de su semana y al finalizar del año hacía el resumen. Ya cuando era adolescente, pues lo escribía, inclusive llegó a grabar cassettes de aquellos de grabadora, ¿se acuerdan? Y ahí ella hacía como un diálogo de todo lo que había vivido en el año. Y qué lindo es poder llegar al final de año y tener un recuento de todo lo bueno que nos ha pasado, de todo lo bueno que hemos vivido, que hemos disfrutado. Porque eso quiere decir que vivimos. Y muchas veces llegamos a fin de año y no podemos revalorizar tantas cosas que nos pasan en el día a día. Entonces la vida necesita ser vivida y para eso necesitamos tomar conciencia de qué estamos haciendo diariamente y que no se nos pase sin saber qué queremos que se escriba en nuestro epitafio, sin poderle decir a alguien al momento de despedirnos, yo viví todo esto y sin saber qué haría si me quedara poco tiempo de vida para realmente aprovechar hasta el último segundo de nuestra vida consciente. Entonces, proactividad, al igual que la elegancia, es saber elegir. Muchas veces confundimos elegancia con andar bien vestido, pero la palabra elegancia significa elegir bien. Y el ser proactivo es saber elegir. Entonces, proactividad en el manejo del tiempo es poder elegir entre lo urgente y lo importante. Y más que llevar una agenda, que la pueden llevar ya sea con los consejos de Stephen Covey o la pueden llevar con consejos de otros expertos en el manejo del tiempo, yo quiero que realmente desde su sentir de vida, empiecen a explorar qué es vivir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Porque créanme que esa sonrisa de ese ser querido que en el momento menos pensado se puede ir, puede haber sido algo que pudimos haber disfrutado, pero no nos tomamos el tiempo. Proactividad en el manejo del tiempo es también poder elegir a quién le regalo mi tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y ya sea en el espacio laboral, con ayudarle a alguien, pero también en el espacio de amistades, en el espacio familiar. ¿A quién le estoy dando mi tiempo?
Y si lo estoy dando, ¿realmente lo merecen? ¿Realmente me lo están agradeciendo? Porque es importante el poder mantener un balance entre lo que damos y lo que recibimos. Proactividad en el manejo del tiempo es poder elegir el uso de mi tiempo crono y mi tiempo kairos. ¿Cómo me voy a administrar bien en el manejo de mi tiempo? Permítanme. ¿Cómo me voy a administrar en el manejo de mi tiempo en el espacio laboral? De forma de ser lo más productivo, para que cuando yo salga tenga la capacidad de poder frenar y poder entonces tener ese tiempo kairos, ese tiempo de epifanía, de disfrute y gozo total con mi familia, con mis amistades. Proactividad en el manejo del tiempo es poder elegir mis tiempos de reflexión para compensar mis tiempos de acción. Y se dice que todo tiempo de acción necesita un tiempo de reflexión. Y si ustedes ven a Jesús en su historia, a Mahoma, a Buda, todos ellos tenían tiempos de reflexión y curiosamente eran en la madrugada y eran en lugares a solas donde podían conectarse con lo más divino, que era el Dios dentro de ellos. ¿Sí? Todos necesitamos un tiempo de reflexión para cada tiempo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuve un día súper ajetreado, necesito realmente un tiempo para estar conmigo, para entonces poder estar con los que son verdaderamente importantes para mí. Proactividad en el manejo del tiempo es poder elegir el decir no de forma asertiva. Es poder decir, no me puedo comprometer porque no te quiero quedar mal. No te puedo cumplir, pero tener los argumentos para decir por qué no se puede cumplir. Es poder decir a la pareja, hoy no, hoy estoy cansado, hoy estoy cansada. Es poder decir a los hijos, hoy no puedo llevarles ahí, necesito descansar. Es poder escogerse uno cuando realmente nos necesitamos escoger a nosotros mismos. Y ser proactivo en el manejo del tiempo es poder elegir una adecuada gestión de tiempo porque conocemos nuestros límites y capacidades y priorizamos nuestra energía. Si priorizamos nuestra energía, realmente vamos a tener una vida mucho, pero mucho más saludable porque le vamos a dar prioridad a lo que verdaderamente nos nutre, que es el tiempo en familia. Y en familia se debe de comer, reír y llorar juntos, y es el tiempo en pareja, donde podemos edificar a esa familia que queremos construir como legado nuestro y para la sociedad. Entonces les quiero invitar a empezar a administrar el tiempo desde la conciencia de que no sabemos cuándo se va a acabar. No lo sabemos. Y de repente llega y te sorprendes porque esa persona, repito, a quien te hubiera gustado decirle tantas cosas, pues ya no te puede escuchar. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo eje del día de hoy y vamos a hablar de los beneficios metabólicos de una buena higiene del sueño y un adecuado manejo del insomnio. ¿Y por qué es tan importante hablar de higiene del sueño? Porque en ese tiempo inconsciente es donde nosotros realmente nos reconstruimos a nivel metabólico para poder llevar una buena vida de calidad. La base de la salud antes de la alimentación es la buena higiene del sueño. La persona que duerme bien es una persona saludable. Y de nada te sirve tener una adecuada alimentación si no estás durmiendo bien. Tarde o temprano van a aparecer síntomas que te van a decir que necesitas parar para descansar. Entonces, beneficios metabólicos de una buena higiene del sueño son muchísimos. Aquí vamos a enumerar y repasar algunos que ustedes ya conocen. Vamos a empezar a nivel metabólico. Tu metabolismo funciona mucho mejor. Tu función inmunológica se adecua, regulas tu apetito, tenés un equilibrio hormonal, por supuesto va a haber una prevención de enfermedades
Y si por casualidad tuviste una cirugía, pues te vas a recuperar mucho mejor. O simple y sencillamente vas a cicatrizar más rápido. Las personas que padecen de diabetes o tienen familiares con diabetes saben lo que cuesta que cicatrice una herida, ya no digamos una cirugía. Vas a tener mejor memoria porque tenés mejor función cognitiva, por tanto vas a ser mucho más creativo, vas a ser capaz de emitir mejores juicios, vas a tener mejor rendimiento físico, lo cual te va a permitir no solo estar más alerta, tener mejor y mayor apetito sexual, sino que también vas a prevenir accidentes, tanto a nivel laboral como doméstico. Vas a tener mejor tiempo de reacción, no solo a nivel deportivo, sino que lo vas a ver en cómo mejoran tus reflejos al momento que se cae algo o que vos mismo te caes, vas a poder evitar una lesión. Y sobre todo se ha visto, porque esto está comprobado a través de estudios, todo lo que estoy diciendo, que las personas que duermen mejor tienen más momentos de felicidad en el día, porque estás mucho más despierto, estás mucho más consciente. Entonces, todos esos pequeños detalles que cuando estás cansado o estás inmerso en esa hecatombe que te arrastra de tiempo y no percibís, los vas a poder percibir. Entonces, son muchísimas las funciones que devienen de una buena higiene del sueño y a continuación las vamos a empezar a ver una por una. Cuando hablamos de un buen balance hormonal, hablamos de que nuestro cuerpo para funcionar bien necesita de hormonas y tenemos muchísimas hormonas. Entonces, dormir bien es necesario para que tu cuerpo tenga una adecuada secreción hormonal, que es necesaria para regular tu apetito. Ustedes lo sabrán, cuando están desvelados o desveladas al día siguiente, tienen más apetito por cosas dulces. El cuerpo te pide mucho más azúcar. Tenés picos más altos de cortisol y con el pico alto de cortisol, tu metabolismo del azúcar no es tan bueno. Entonces, necesitas dormir bien para que tus picos de cortisol estén más regulados y con ello tu apetito y tu metabolismo de la glucosa funcione mejor. Entonces, dormir bien nos va a regular el apetito, la concentración de azúcar en sangre, el ritmo circadiano, que lo vamos a ver a continuación a detalle, tu ciclo de sueño y vigilia, es decir, vas a poder dormir a tus horas y estar despierto a tus horas, tu temperatura corporal, tu función cardiovascular y la reparación de músculo y tejido, sobre todo para la gente que hace deporte. Por ejemplo, Messi duerme más de 11 horas al día entre sus horas de sueño y siestas. Y no es que nosotros seamos Messi o debamos de dormir como Messi. El problema es cuando empezamos a dormir menos de 5 horas diarias, porque son las 12 de la noche y estamos pegados a Netflix o al celular. Porque un desequilibrio hormonal te lleva a comorbilidades relacionadas con problemas de tiroides, se agudiza la resistencia a la insulina, la gente que usa metmorfina va a necesitar mucho más, vas a tener una disfunción sexual y vas a tener trastornos del sueño. Es decir, te va a costar mucho más conciliar el sueño porque te cuesta más producir melatonina, que es la hormona que induce el sueño, y la vamos a ver a continuación. Entonces, dormir bien nos lleva a un buen balance hormonal, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. Bajos niveles de cortisol que se dan cuando dormimos bien bajan la hiperactividad del eje hipotálamo, pituitaria, glándula adrenal, que es donde se produce el cortisol. Si nosotros regulamos nuestra producción de cortisol yéndonos temprano a la cama y aunque no durmamos desde el inicio, tenemos una buena ventana de descanso, vamos a lograr cambios metabólicos positivos en la trinidad de nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo empiezan a regular sus niveles de secreción tiroidea con solo dormir mejor y lo pueden ver si hacen análisis. Y no solo eso, sino que baja la resistencia a la insulina, vas a metabolizar mejor los azúcares que consumís, vas a regular mejor tu masa corporal, es decir, te vas a adecuar en un nivel de masa corporal mucho más estable y no vas a andar haciendo yoyos y yoyos. ¿Por qué?
porque tu apetito se regula. Vas a prevenir la inflamación metabólica, producto de cuando tenés altos niveles de colesterol, hipertensión, hígado graso o diabetes. Disminuís la pérdida de memoria, estás mucho más despierto. Ustedes sabrán que cuando uno está totalmente desvelado al día siguiente está como lento, o sea, te dicen las cosas, no entiendes bien, los cálculos no te salen tan rápido, cometes mucho más errores, ¿sí? También se reduce la ansiedad y la depresión con dormir bien. Y la razón es, en nuestro intestino es donde nosotros tenemos la gran reserva de serotonina, que no es la hormona del bienestar, es mucho más que eso, es un superregulador. Y si nosotros dormimos bien, logramos que nuestro intestino esté más relajado, salvo tengamos pesadillas, ¿verdad? Pero necesitamos dormir bien para producir mayor serotonina y con ello bajar los niveles de ansiedad y depresión. Por tanto, se reducen las enfermedades cardíacas y como te sentís mejor, tenés mejor y mayor capacidad de revalorizar el sentido de tu vida. Entonces, si empezamos a gestionar el estrés desde la conciencia de tomar el tiempo como debe de ser tomado para estar vivo, vamos a tener mejores chances de descansar y bajar nuestros niveles de cortisol. Y esto es bien importante, pónganle mucha atención porque creo que es fundamental poderle explicar no solo a los adultos de su familia, sino a los adolescentes por qué deben de apagar el celular en las noches, por lo menos 2 horas antes de irnos a la cama. Y aquí da la explicación. La melatonina es la hormona que nos induce al sueño, pero no solo tiene la función de inducirnos al sueño, tiene muchísimos beneficios metabólicos, ¿sí? Pero la melatonina es la que regula la oscilación entre sueño y vigilia. Su mayor síntesis se inicia entre la 1 y las 4 de la madrugada. Entonces, ¿por qué es tan importante apagar el celular lo más temprano posible? Porque la producción de melatonina se inicia al oscurecer. Si ya oscureció y son las 10 de la noche y yo sigo dándole y dándole a la luz del celular y todavía sin protección de espectro de luz azul, lo que voy a hacer es cortar la producción de serotonina, perdón, de melatonina, ¿sí? Y el principal factor regulador de la secreción de serotonina es la luz de espectro azul, es decir, la luz de los dispositivos, el celular, la pantalla de la computadora, el iPad, lo que tengas, o la televisión. Lo que hace, si alguien quiere ir más a profundidad, es que la melatonina se produce a partir de un aminoácido que se llama triptófano. Pero esta luz, este espectro de luz azul, al penetrar a través de nuestras pupilas, lo que le dice al cerebro es, hay luz. Y entonces la transformación de ese aminoácido en 4 pasos hasta llegar a melatonina se rompe, se corta, no se da más. Por eso mucha gente que pasa dándole scroll al teléfono, después de cierta hora dices que ya no me puedo dormir, me siento muy despierto, se me fue el sueño. No, no es que se te fue el sueño, es que ya has roto la producción de melatonina y no te podés inducir al sueño. Entonces, el horario de exposición es fundamental, por eso insisto, traten de apagar los dispositivos de luz azul por lo menos 2 horas antes de irse a la cama. No, que no puedo, que debo de ver cosas del trabajo, por lo menos 1 hora antes, para que la inhibición no sea total, para que tengan algunas horas de sueño profundo antes de llegar entre la 1 y las 4 de la mañana, que es cuando se hace el pico máximo de producción de serotonina. ¿Ok? Y aquí algo interesante y es los horarios en los que nos exponemos a la luz de espectro azul. Si lo hacemos entre la medianoche y las 4 de la mañana, o sea, si se quedaron viendo el celular o Netflix entre la medianoche y las 4 de la mañana, ese día no me produjeron melatonina. ¿Sí? Si lo hicieron de mañana, es decir, si estuvieron trabajando en su computadora de la mañana, el pico de secreción va a ocurrir antes, o sea, van a producir la melatonina antes. Y si estuvieron en la tarde, el pico de secreción se va a retrasar, pero todavía lo van a lograr repetir. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver beneficios de la melatonina para que vean por qué es importante buscar cómo producirla. Y una forma muy, pero muy eficaz de hacerla y que no tiene ningún costo es esto. Alejarnos de esto lo más que podamos. Entonces, aquí va. La melatonina es un agente cronobiótico. ¿Qué es eso? Que actúa en la regulación de la temperatura, en el desarrollo sexual y del ciclo reproductor. Por eso los estudios, no sé si ustedes habrán escuchado, se dice que ahora las niñas están menstruando antes y los jovencitos están teniendo eyaculaciones antes, es decir, más jóvenes. ¿Por qué? Porque como tienen tanta exposición a estos aparatitos, o en la escuela a computadoras, o en la casa a su iPad y al celular, hay una maduración sexual mucho más temprana y se debe a eso, a la exposición de espectro de luz azul. Así que ojo con el control de los dispositivos en sus casas. Otro elemento importante es que la melatonina es un protector celular, es un potente antioxidante y es un agente oncostático e inmunoestimulante. Por eso muchas veces a los pacientes que tenían COVID o tienen COVID todavía se les da melatonina, porque no solo es un antioxidante, es también un desinflamatorio, que está aquí. El principal papel de la melatonina en nuestro cuerpo es un efecto antioxidante, es decir, protegernos del envejecimiento celular, y tiene un efecto antiinflamatorio. Por eso se da a los pacientes con COVID. Y otro beneficio es que la melatonina también actúa como un inmunoestimulante, ¿sí? Y ella pelea en contra del cortisol. Por eso, si nosotros no dormimos bien, la producción de cortisol aumenta. Y cuando se aumenta la producción de cortisol, ¿qué pasa? Nos dan ganas de comer más dulces al día siguiente, no metabolizamos también el azúcar, nos sentimos totalmente disparados y ansiosos. ¿Y qué necesitamos hacer para que eso no ocurra? Dormir bien. Y entonces vamos a producir melatonina y ella va a equilibrar la producción de cortisol. Además de que estimula la producción de linfocitos, que son las células, por decirlo, guerreras. Son nuestras células que nos protegen de las infecciones a nivel metabólico. Entonces, respetar los ciclos circadianos, es decir, los ciclos de luz y los ciclos de oscuridad, yéndonos a dormir lo más temprano que podamos, tratándonos de despertar con la salida del sol, es la forma más fácil y efectiva de mantenernos sanos y por tanto de vivir mejor. Hay alimentos que tienen un buen contenido de triptófano, el aminoácido base para producir melatonina. Y estos son el plátano, el brócoli, el tomate, el chocolate, las nueces y el arroz y ciertas hierbas como la albahaca. Es decir, si incorporamos de esos alimentos vamos a tener más triptófano, con ello vamos a mejorar la producción de melatonina a nivel corporal, siempre y cuando no nos expongamos a aparatitos de espectro de luz azul en horas que no debemos. Entonces, ¿por qué es tan importante la melatonina y el ritmo circadiano? Porque este ritmo de yo mantenerme despierto mientras hay sol y poderme dormir mientras hay oscuridad va a estar totalmente controlado por la melatonina. Y este mecanismo es endógeno y para poderse sincronizar necesita poder respetar los ciclos ambientales que nosotros pues ya nos respetamos, ¿verdad? Entonces, el sincronizador principal de estos ciclos de luz y oscuridad es la melatonina. Y nuestro metabolismo, la manera en que nosotros digerimos nuestros alimentos, los aprovechamos, producimos nutrimentos, regeneramos nuestras células para poder estar vivos y con buena calidad de vida, ese metabolismo y el ritmo circadiano están entrelazados por esta hormona, por la melatonina, perdón. Entonces, si nosotros respetamos estos ciclos circadianos, es decir,
Si vivimos de día y realmente dormimos de noche, nosotros vamos a tener mejor calidad de vida. Y ustedes lo empiezan a ver con cosas muy sencillas como cuando ustedes empiezan a dormir mejor, ven que empiezan a regularizar sus horarios, por ejemplo, de ir al baño. Empiezan a regularizar sus horarios de alimentación, siempre y cuando, ¿verdad? Pues no hayan ahí situaciones que lo impidan. Empiezan a regularizar sus horarios de sueño, que es lo más importante. Entonces, alteraciones circadianas o metabólicas crónicas, como desvelarse viendo Netflix o el celular, o tener mucha fiesta, o de pronto tener reuniones a horas por cambios de horario, etcétera, pueden causar desincronización en las oscilaciones de nuestro hipotálamo y favorecer así la aparición de enfermedades, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque producimos mucho más cortisol y el cortisol produce inflamación y una mala respuesta metabólica. Entonces, ¿qué podemos hacer si de repente tenemos insomnio? Durante el día podemos empezar a hacer cosas para que cuando llegue la noche tratemos de inducir el sueño de forma más proactiva. Entonces, si tuvimos una noche de insomnio o si llevamos varios días de insomnio, ¿qué podemos hacer durante el día para ayudarnos en la noche? Lo primero es comer sin pantallas, alejarnos de las pantallas lo más que podamos, y esto es televisión también. Tomar descansos de respiración durante el día. ¿Por qué? Porque eso nos va a relajar. Y al relajarnos vamos a tener más chances de poder ir parando poco a poco y poder alcanzar a inducir el sueño. Incorporar prácticas meditativas, que no es solamente cerrar los ojos y estar sentado, puede ser caminar, puede ser escuchar una canción de la infancia, puede ser escribir algo, puede ser leer algo. Realizar estiramientos, y esto es para desbloquear, no solo a nivel energético, sino quitar tensión, sobre todo de dos áreas del cuerpo principales. Los hombros acumulan mucha tensión y las caderas. Entonces, lo mejor, báilense una canción que les guste y así pueden mover los hombros y la cadera. Lo otro que es importante revisar son las causas del insomnio. Si son causas ambientales como ruido o excesivo calor, o tu pareja que está roncando, o dejaste una luz encendida, o si de pronto tuviste insomnio porque ese día tuviste un montón de reuniones, no te dio tiempo de comer, de estar bebiendo agua, y esos ayunos prolongados durante el día aumentan los niveles de cortisol. Voy a apagar el micrófono. Otra causa puede ser una cena alta en carbohidratos. Eso produce pico glicémico. O sea, si uno se cena así el montón de carbohidratos, esa alteración, esa subida en la concentración de azúcar, eso es un pico glicémico, eso causa insomnio. Y otro elemento que puede causar insomnio son dietas restrictivas. Les voy a pedir que apaguen el micrófono, por favor. No hay tiempo, separado. Listo, ya lo apagamos. Son las dietas restrictivas, ¿sí? Cuando tenemos un déficit calórico, eso nos produce insomnio, no podemos dormir, podemos tener desde acidez hasta realmente muy poca energía, y eso nos va a producir insomnio. Entonces, revisemos cuáles pueden ser las posibles causas, porque estas son algunas, pero también pueden haber causas psicoemocionales, y si ese es el caso, pues hay que buscar ayuda profesional para ello, ¿no? Durante la noche, ¿qué podemos hacer si estamos con insomnio? Es de noche y me desperté. Lo primero es evitar acoger el celular si lo dejamos al lado, que no lo deberíamos de dejar al lado de nuestra cama. Evitar encender el celular, evitar la luz brillante y los sonidos altos, porque eso nos va a despertar. Evitar mirar el reloj y, obvio, revisar teléfono y pantallas, ¿no? Y si están todavía en la cama, realizar el ejercicio de 2 respiraciones seguidas por exhalación en la boca. Y lo vamos a hacer. Quiero que lo hagan para que vean cómo se induce el bostezo, porque el bostezo nos provoca relajarnos. Quiero que respiren despacio por la nariz y saquen el aire por la boca.
Háganlo unas 2, 3 veces más y van a ver que van a bostezar. Eso induce mucho el sueño. Entonces, si se despiertan en la noche, les invito a hacer ese ejercicio. ¿Sí? Respirar por la nariz y sacar el aire despacio y fuerte por la boca, eso induce a bostezar. Y otro punto que sirve muchísimo, y se lo voy a mostrar a continuación, es el siguiente. En su antebrazo, en la parte de abajo, en el medio del antebrazo, presionar con el dedo pulgar de la otra mano. Ese punto de ahí induce relajación. Entonces, si están acostados dando vuelta en la cama, traten de inducir el bostezo con esas inhalaciones y exhalaciones profundas y se aprietan aquí, pero fuertecito, ¿sí? No solo poner el dedo, sino apretar fuertecito y eso induce el sueño. Otra posición que induce el sueño es la de la foto. Ponen sus dedos aquí en el medio de la frente y la otra mano aquí en el pecho y si están acostados, esta posición también relaja. Y si ya de plano dicen, no, Fer, o sea, ya, probé de todo, yo estoy despierto, ya no hay qué hacer, les recomiendo que se salgan de la cama, caminen algunos pasos, pero pues traten de no encender luces, de no hacer todo para despertarse, sino de caminar en la cama, pueden ir de pronto al baño, se pueden sentar unos minutos y traten de regresar a la cama. Y algo que ayuda, a mí en lo personal a veces me ayuda bastante, es como agradecer por algo bonito del día, ¿no? Entrar a esa vibración de coherencia y decir gracias por esto y tratar de volver a provocar el bostezo con esas respiraciones y exhalaciones profundas. Eso relaja mucho y te puede volver a inducir a dormir. Repito, si es un insomnio por una situación psicoemocional que no te deja, estoy hablando desde hace meses o inclusive años, les invito a buscar ayuda profesional para ello, ¿sí? Entonces, 5 recomendaciones que ayudan para un buen dormir. Las vamos a detallar a continuación. La primera es elegir al despertar, una alimentación e hidratación adecuada, disminuir la hipervigilancia, ser puntual para ir a la cama, esa es la cita más importante del día, y exploración y gestión emocional basada en autoobservación neuroconsciente. Vamos a verlas ahora, ¿ok? Elegir al despertar, esto muchos de ustedes ya lo conocen, pero es importante. Elegir, por ejemplo, decir este día me la voy a llevar al suave. Todos y todas tenemos cargas, pero a veces ayuda a decir, hoy me la voy a llevar al suave. Al menos lo voy a intentar. Si lo logro, qué bueno, y si no lo logré, pues al menos lo intenté, ¿no? Elegir agradecer, elegir no tomarnos las cosas personales, se dice fácil, pero cómo cuesta, ¿no? Elegir despertar. Hablo de este significado más allá, ¿no? De la palabra. Elegir la esperanza. Pero a veces todo se ve complicado. Entonces, lo segundo es vestirnos de gratitud y con una sonrisa. Parece mentira, pero ayuda un montón. Levantarse de la cama con gratitud, de decir, tengo un día más. Enfrente, acabo de despertar. Dar gracias por ello. Realmente es un milagro amanecer vivo. Abrir las ventanas del cuarto, ver la luz. Ver el espectro de luz del amanecer está comprobado que no solo va a regular tus niveles de cortisol, sino que obviamente te va a ayudar a metabolizar mejor tus niveles de glucosa. Las personas diabéticas se deberían de despertar con el amanecer, ver el amanecer, estar expuesto a ello. Respirar consciente al menos 3 veces y decidir y actuar para darte unos minutos de silencio cada día. Yo sé que es difícil, yo sé que tenemos el tiempo apretado, que debemos de trabajar, de ser esposos, esposas, papás, mamás, limpiar, cocinar, yo sé, pero 5 minutos nos los podemos dar, porque el tiempo está ahí, es cómo lo administramos. Y si uno lo busca y lo prioriza, lo vas a poder tener.
Y el tiempo a sola es realmente necesario, es indispensable, sobre todo cuando tenemos hijos, cuando la presión de la casa aprieta, ¿sí? Pueden buscar un lugar tranquilo en su casa donde se puedan sentar, donde puedan poner una música suave o a veces en silencio si lo eligen. Pero lo importante es tener unos minutos de silencio al día. Ustedes tienen la aplicación de hacer silencio. Úsenla. El silencio es realmente reparador, es sanador. Y a veces, si tuvimos una muy mala noche y nos desvelamos terriblemente, si llegamos a la oficina y estamos cansados, hacer pausitas de 3, 5 minutos de silencio, eso te reenergiza increíblemente. Pónganlo en práctica, porque ustedes están acumulando y acumulando información, pero yo necesito que la bajen a la acción, que me pongan a trabajar a todo su cerebro en ello. Y más adelante vamos a ver cómo funciona. La alimentación e hidratación adecuadas, esto es fundamental, fundamental. Necesito que empiecen a tomar conciencia de cuánta agua están tomando. Y agua que salga del grifo que ustedes filtren, no de botellas, por favor, porque el agua en botellas no siempre tiene los minerales que debería de tener. Entonces, cuando hablo de alimentación adecuada, hablo de reducir el consumo de proteína animal, azúcares refinados, carbohidratos refinados, el exceso de grasa y de sal. Ustedes ya saben cómo ir armando un plato. Traten de tener presente en la medida de sus posibilidades vegetales y frutas durante el día. Traten de comer carbohidratos complejos, tortilla, guineo verde cocido, más que pan. Y no siempre coman proteína de origen animal. Pueden comer frijoles, que son muy buenos, y son una forma de proteína no solo más fácil de digerir, sino que también una forma de descansar al cuerpo de comer tanta proteína de origen animal, que tiene muchísima grasa. Eviten ayunos prolongados y si lo hacen porque están haciendo ayuno intermitente, por favor, infórmense con un profesional de la salud cómo se debe de romper el ayuno intermitente. Porque decir yo hago ayuno intermitente y lo rompo con una baleada llena de crema y una gran Coca-Cola, pues no es la mejor manera, ¿verdad?, de romperlo. Entonces, si vamos a hacer las cosas, háganla bien, infórmese bien, para que realmente se procure un bien y no un mal. Entonces, ¿por qué hay que evitar esos ayunos prolongados? Porque aumentan los picos glicémicos. Si yo solo desayuno y como hasta las 4 de la tarde, cuando como voy a producir un pico glicémico altísimo y eso no es bueno porque me van a aumentar los niveles de cortisol y no solo voy a tener problemas en producir melatonina y dormir, sino que los niveles de cortisol afectan el buen funcionamiento de mi metabolismo y me pueden llegar a hacer caer en riesgo de diabetes tipo 2, ¿sí? Ahora, importante en la medida de sus posibilidades. Tratar de tener un orden de consumo de los alimentos en donde primero siempre comamos la ensalada y después sigamos con el resto. Pero traten de darle un chance primero a los vegetales o las ensaladas, ¿sí? Traten de comer fibra. La mejor manera de meter más fibra es comiendo tortilla en vez de pan o guineíto verde cocido en vez de pan, ¿sí? Traten de comer avena, traten de comer obviamente más vegetales, condimenten sus comidas con hojas como hierbabuena, albahaca, orégano, repollo que tiene tanta fibra. De esta forma van a tener mucho más controlada la glucosa, porque la diabetes es una enfermedad no solo cara, sino que nos va deteriorando poco a poco. Entonces es como una agonía lenta, no solo para la persona que la tiene, sino también para la familia, porque es una enfermedad cara y muy dolorosa, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos mantener ese orden en la ingesta de siempre comer los vegetales o la ensalada, podemos reducir en más de un 70% los picos glicémicos. Y eso es bastante en la prevención y en el manejo de la diabetes, ¿sí? Eso nos va a dar saciedad por mucho más tiempo, vamos a tener un mejor balance hormonal, por tanto mejora nuestra fertilidad, vamos a dormir mejor, vamos a vivir mejor, vamos a tener mayor calidad de vida, ¿sí? Importante es reducir la hipervigilancia. Este es otro consejo.
Y para ello, para reducir la hipervigilancia, necesitamos movernos más, reducir el sedentarismo. Y yo sé que es difícil, que a veces no da tiempo de hacer ejercicio, pero cantar y bailar en la ducha mientras nos bañemos es algo. Y eso no solo nos relaja, sino que es algo de movimiento. Eliminar el multitasking. Ya sabemos que no funciona. Comer frente a la computadora, estar hablando por el celular mientras estamos... Eliminémoslo. Tratemos de hacer una cosa bien hecha. Eso baja la hipervigilancia y nos ayuda a dormir mejor. Reducir el ruido mental permanente. No hemos salido de la oficina, pero ya vamos poniendo el podcast, el libro que descargué, porque es que no puedo perder el tiempo. Démonos un chance de vez en cuando de estar en silencio, o por lo menos solo de escuchar música. Y saber que la velocidad hay que bajarla poco a poco. O sea, yo no puedo pretender después de un día súper estresante, lleno de ruido, gráficas, etcétera, irme a dormir directo. Va a ser difícil, ¿no? Necesitamos un puente como para ir bajando poco a poco, y entonces realmente tener un sueño descansado. Porque ¿qué pasa si yo salgo de una reunión, manejo, llego rapidísimo, me atoro de comida en la casa y me duermo? No voy a dormir bien. Voy a tener insomnio seguro. Si yo bajo poco a poco la velocidad, aunque sean menos horas de sueño, tal vez porque llegué tarde a la casa, van a ser horas en las que sí voy a tratar de dormir o voy a lograr dormir más profundo. Mi ventana de descanso va a ser mejor. Y tratar de llevar una gestión emocional. O sea, si salí del trabajo, en la medida de lo posible, cerrar la puerta a las preocupaciones del trabajo para que cuando llegue a la casa, pues trate de estar en la casa con las que a ella le tocan a uno, ¿no? Entonces, otro punto importante es ser puntual para ir a la cama. Lo más importante que necesitamos es garantizar una ventana de descanso. Ventana de descanso es el tiempo en el que estamos horizontales, no necesariamente dormidos, pero estamos descansando. Si vamos todos los días a la misma hora a la cama, nuestro cuerpo se va a acostumbrar y poco a poco va a empezar a inducir el sueño. Obviamente, si no hay elementos hormonales o psicoemocionales que nos estén impidiendo dormir. Entonces, para ir a la cama puntual, les recomiendo buscarnos un ritual. Agradecer, llevar un diario de agradecimiento, vieran como ayuda, yo tengo el mío. Y trato de escribir por lo menos 3 cosas por las que agradezco en el día. Y créanme que es un ejercicio que deja mucho, porque cuando uno ve el libro para atrás, te das cuenta de que la semana no se te fue en vano. Y reagradeces cada momento que está ahí escrito. Les invito, hagan el ejercicio, prueben, no se van a arrepentir de empezar a escribir cosas por las que agradecen en su día. Decir una oración o una meditación, bañarse si pueden, si no les cae mal, hay gente que se resfría. Decir buenas noches a los seres queridos, importante. ¿Por qué es necesario esto? Porque nos lleva a tocar coherencia y a ver de que a pesar de todo hay cosas buenas en el día. Ejercicios que podemos hacer para ir bajando la velocidad. Esta posición la pueden hacer en la cama, baja las pulsaciones, o sea, nos reduce la frecuencia cardíaca, y la razón es que empezamos a respirar más despacio cuando estamos en esa posición. Y al respirar más despacio, el corazón sensa que vamos respirando más despacio y empieza a latir más despacio. Entonces, relaja muchísimo el sistema nervioso. Y esta posición de aquí reduce muchísimo la ansiedad. Yo he tenido ataques de ansiedad, ataques de pánico, y ayuda muchísimo. Así que les invito a probarlo. Lo pueden hacer en su cama, solo es levantar las piernas, pero traten de ponerlas lo más rectas que puedan. Si no pueden, las pueden doblar, pero traten de levantar los pies y van a ver cómo se reduce la ansiedad. Y este ejercicio para promover relajación, e inducción al sueño es muy efectivo también. Entonces, asegúrense de que su cuarto esté limpio, esté ventilado. Y lo ideal es procurarnos una ventana de descanso de 8 horas. Aunque no durmamos las 8 horas, estar horizontal 8 horas. Eso nos va a garantizar menos picos de cortisol, y ustedes ya saben por qué es importante.
¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar a hablar de exploración y gestión emocional basada en autoobservación neuroconsciente. Y aquí quiero que pongan mucha atención a esto porque es una parte medular del día de hoy. Si nosotros pensáramos que nuestra mente es un iceberg, solo esta partecita de aquí, miren qué pequeña, es la mente consciente. Miren todo lo que es el inconsciente, ¿sí? Por cada 20 pensamientos de nuestra mente consciente, nuestra mente inconsciente produce 300.000. No sé si son claros de eso. 300.000 pensamientos inconscientes. Y es en esta parte de aquí, en nuestra mente inconsciente, en donde ocurre la programación de los resultados que deseamos. Es decir, si yo quiero lograr transformaciones en mí, tengo que trabajarlas a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque debo de empezar a borrar todas esas creencias que en mí están grabadas, que vienen de cómo me educaron, de mi familia, de generaciones pasadas. Y tengo que empezar a borrarlas para reescribirlas. Si quiero realmente producir cambios trascendentales en mi vida. Y esto es pura neurociencia aplicada. Entonces, es aquí donde debemos de ir. Quiero explicarle algo que para mí ha sido muy revelador y es entender realmente que esa conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo es una vibración, porque somos átomos y electrones vibrando, ¿no? Y esa vibración de nuestra mente es lo que nosotros expresamos como un pensamiento, una emoción, y la vibración en nuestro cuerpo se expresa como materia y energía que nos lleva al movimiento. Entonces, el pensamiento debe de tener movimiento si queremos que logre algo transformador. Y aquí es donde está la clave. Y es que nuestro cerebro es un cerebro trino, o sea, nosotros tenemos un neocórtex, que es la parte del cerebro más nueva, tiene solo 200.000 años de evolución y pesa solo el 5% de todo nuestro cerebro y está aquí, en la frente, ¿no? La función de esta parte es la de pensar, esta es la parte evolutiva del cerebro que nos llevó a ser humanos, ¿no? Luego tenemos el cerebro límbico o el cerebro subconsciente, que ya está en la parte de aquí más atrás, que es el cerebro emocional, mamífero, es el que nos permite sentir, ¿no? Y es el que hace esa diferencia entre otros animales, como por ejemplo una serpiente, de un mamífero que expresa un sentimiento, ¿sí? Y ahí es donde está la memoria. Pero el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo, ¿sí? El menos evolucionado, como su nombre lo indica, reptiliano, en ese cerebro es donde se da la acción, ahí es donde yo me acciono, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estoy en una situación de miedo, es ese cerebro el que me hace brincar o el que me hace congelarme. Entonces, con mi neocórtex, que me da la capacidad de pensar, ahí yo recibo información. En el cerebro límbico, que me da la capacidad de sentir, es donde yo empiezo a formarme. Es ahí donde actúa el nivel de la psicología. Pero en el cerebro reptiliano, ese que da la acción, es ahí donde se genera la verdadera transformación. Y eso es lo que hace la neurociencia, eso que tanto se escucha hablar. Lo que hace es una invitación a que nosotros empecemos a actuar, a movernos. Y solo cuando participa ese cerebro más arcaico, solo cuando participa ese cerebro más arcaico, que es el cerebro reptiliano, es cuando puedo experimentar las transformaciones que quiero vivir. ¿A qué voy? Por eso se necesita jugar, por eso los niños aprenden jugando, porque se están moviendo. Y tristemente los adultos vamos perdiendo esa capacidad del juego, ¿sí? Los juegos de crianza, los famosos juegos de crianza, el esconderse, el jugar a que me atrapas,
el jugar a que me sostenés y me movés, esos juegos de crianza los adultos los vamos perdiendo. Pero uno de los juegos de crianza en los adultos es el baile, sobre todo el baile en pareja. Deberíamos de bailar más, y más en pareja o en grupos con coreografía, porque eso nos invita a fusionar y a recibir toda la información y poderla poner en acción. Entonces, recuerden ustedes a qué jugaban cuando eran niños, con qué facilidad aprendían las cosas. No había aquello de yo no puedo, a menos que te lo dijera un adulto. Eso sí estigmatiza cuando un adulto lo dice. Pero cuando sos niño, tu amigo te dice probá, probá, y vos probás, y vos probás, y no podés de pronto saltar como un pie a la rayuela, pero después lo intentás y vas pudiendo, ¿no? Entonces, estos juegos de crianza de la infancia, en la adultez siempre los podemos tener, en la cocina, en el baile en pareja, en los juegos de fútbol. ¿A qué voy con esto? Necesitamos empezar a decidir, actuar en movimiento, crear cambios en movimiento, porque es ahí donde se da la verdadera transformación. Si yo digo, no, pues es que yo me voy a poner a dieta, ¿verdad? Porque yo quiero estar más saludable, yo realmente quiero bajar de peso. Pero en mí no hay una verdadera transformación que me lleve a la acción, que me lleve a empezar a bailar, a caminar, a moverme, a hacer cosas diferentes. Difícilmente lo voy a lograr. Primero, porque está comprobado que las dietas no funcionan. Y segundo, porque no estoy realmente abriéndome a hacer una actividad que transforme mi rutina de vida. Entonces, quiero que se lleven esto. Si yo necesito y quiero realmente hacer acciones transformadoras, necesito el movimiento. Entonces, vamos a entrar a ver las prácticas contemplativas y de gestión emocional para reducir el estrés, pero conectando esto que aprendimos de neurociencia, ¿no? Conectando el que yo necesito incluir el movimiento. Y vamos a entender aquí ¿por qué necesitamos incluir el movimiento? ¿Por qué necesitamos incluir a este cerebro menos evolucionado, el cerebro reptiliano, para poder aprender? Entonces, para poder manejar nosotros el estrés, necesitamos 4 pilares. El primero es ser compasivos y empezamos a ser compasivos con nosotros mismos. Si yo salgo del trabajo nada más diciéndome soy un idiota, no lo logré bien, qué barbaridad, cómo lo hice, y no soy compasivo conmigo mismo, difícilmente voy a manejar el estrés de ese día. Entonces la compasión empieza por nosotros mismos, pero tiene una estrecha relación con la función de nuestro cerebro, obviamente. Luego está el compromiso social. Y no hablo de un compromiso social de empezar a hacer actividades maratónicas en nuestro entorno social, no. Hablo del compromiso social del núcleo familiar, que es el más cercano, el más importante, pero el que a veces y muchas de las veces más nos cuesta. Hablo de poder tocar nuestra condición humana, de vernos en la vulnerabilidad y en los límites que tenemos y en las máscaras que muchas veces usamos y que a veces nos cuesta tanto reconocer para tratar de ser esa persona que quisiéramos ser, pero que en el fondo no somos, porque no es nuestra verdadera esencia, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo. Y obviamente el perdón, el poder perdonarnos, el poder tener la capacidad de decir, la regué, pero me puedo perdonar. Y para mí estos 4 elementos son fundamentales en la gestión del estrés. Y a continuación lo vamos a explorar uno por uno. Entonces, la compasión se ha estudiado mucho a nivel científico para ver cómo influye en nuestro metabolismo. Y uno de los científicos que más lo ha hecho es Paul Gilbert, y él diseña un modelo evolutivo en donde habla mucho de la compasión, ¿no? Y funciona de la siguiente manera. Si nosotros estamos bajo estrés, en un sistema de amenaza y defensa súper estresados, nosotros vamos a producir mucha adrenalina
y mucho cortisol. Y entonces, en este estado, difícilmente nosotros nos podemos relacionar con los demás. Y si no nos podemos relacionar con los demás, no podemos ser compasivos, no podemos ser tolerantes, no podemos ser flexibles, no podemos tener ese compromiso social de poder darle la mano al otro, mucho menos de perdonarnos a nosotros y vernos en nuestra vulnerabilidad, en nuestra condición humana. Entonces, si nosotros nos enfocamos un poco más en hacer, en tener metas, en competir, en el éxito, de pronto no estamos tan a la defensiva, pero sí vamos a liberar una hormona que se llama dopamina, que nos mantiene muy alertas, ¿no? Y esto a nivel metabólico se traduce en estrés, ¿sí? Pero para nosotros poder llegar a un sistema más de calma y de satisfacción, en el que es posible tener autocuido, sentir empatía, demostrar calidez y amabilidad, y sentirnos seguros, conectados, en confianza, ahí sí vamos a producir estas hormonas oxitocina y endorfina, que son hormonas, se dice, del amor. Cuando la mamá está en labor de parto, empieza a producir oxitocina, de forma que cuando el bebé sale, ella, por instinto natural y hormonal, siente mucho más amor por esa criatura que están haciendo, ¿no? Los niveles de oxitocina son súper altos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a apagar el micrófono. Y la doña no aguanta la palanqueada. Hola, Fer. ¿Estás ahí? Que tiene en silencio su micrófono, Fernanda. Sí, Fer, tu micrófono también se silenció. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Ok, ok. Entonces, vamos a hablar de lo que es compromiso social. Y para hablar eso, compromiso social entendido como la posibilidad de poder conectar, ¿sí? En nuestro círculo social más cercano, que es la familia. Muchas veces cuando estamos súper cansados, súper estresados, nuestro nivel de paciencia es mínimo. Y nuestro sistema nervioso que más activado está es el sistema nervioso simpático. O sea, cuando empezamos a gritar, a tirar la chancla, a decir no puedo más, me voy, se acabó, el sistema nervioso simpático está, pero a reventar. En cambio, cuando estamos más tranquilos, porque estamos mejor dormidos, porque las cosas van marchando bien, porque de pronto todo funciona, es el sistema nervioso parasimpático el que está activado. Y este sistema nervioso parasimpático es el que regula la frecuencia cardíaca, la velocidad de respiración y el que nos permite movernos de forma más sociable, por decirlo así, más paciente, más tolerante en nuestro círculo social cercano. ¿Sí? Entonces, esto es la teoría polivagal de un científico que se llama Stephen Porges, y él se ha dedicado a estudiar no solo cómo funciona nuestro sistema nervioso bajo estrés o bajo buen estado, sino cómo nosotros podemos apoyar a que este sistema nervioso parasimpático se active, es decir, a que nuestro ritmo respiratorio se estabilice, a que nuestro ritmo cardíaco sea más estable. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es caminar despacio, idealmente en un bosque. Yo sé que no siempre podemos, pero con que hayan algunos árboles, con que podamos ver una planta, se empieza a activar, ¿sí? Y es muy importante el aporte que este señor ha hecho, porque él nos permite entender cómo cuando nosotros estamos en este modo, ¿no? Totalmente de la defensiva, ¿qué sucede, no? Cómo nuestra presión
arterial se acelera, cómo nuestro ritmo cardíaco se acelera, cómo nuestro tono muscular se enciende, ¿no? Cuando estamos así que sentimos que alguien nos va a saltar, estamos listos para correr, ¿no? Luego está el sistema nervioso simpático, que es cuando estamos como en ese medio de ansiedad. Pero lo más importante es esto, cuando el sistema ventral vagal, o sea, tu nervio vago, gente, va de aquí de atrás del cerebro, va por la médula espinal y se conecta a todititos los órganos. Entonces, cuando realmente nosotros estamos en modo de alerta, que uno siente que los órganos se tensan, es porque ese nervio le está diciendo aquí estamos en alerta. Y el problema es que si ustedes están con una pesadilla, tu cuerpo no sabe que estás dormido, tu cuerpo solo siente el estrés. Por eso es tan importante llegar a la cama habiendo tenido un tiempo como para apaciguar las aguas, para evitar pesadillas, para evitar estar pensando y pensando y pensando la agenda que no hice antes de irme de la oficina o los pendientes que tengo por hacer. Entonces, ¿qué recomienda este señor Stephen Porges para estimular el nervio vago? Cosas que podemos hacer. Si no podemos salir a caminar, que es una de las cosas que más ayuda, hay otra que ayuda y es ducharnos con agua fresca y abrir el chorro de la ducha y que nos caiga justo abajo de donde termina nuestro cabello, que caiga aquí donde empieza la columna, que se siente como una bolita. Dejen que corra el agua ahí y si se pueden agachar en la ducha y sentir que el agua cae como si fuera lluvia y ustedes agachados, eso relaja muchísimo. Se puede hacer en la mañana y se puede hacer en la noche. ¿Qué hace eso? Activa al sistema nervioso parasimpático, que es esto, a la parte ventral vagal, que le va a decir a tu corazón, late más despacio, está tranquilo, está respirando más tranquilo, ¿sí? Tranquilizarlo. Entonces son formas que nosotros tenemos de hacerlo. Otra forma que funciona muy bien es masajearse los dedos. ¿Por qué? Porque aquí hay terminales nerviosas. Entonces, si ustedes se masajean los dedos, es como que estuvieran dándole, por decirlo así, un masaje a su cuerpo. Pueden hacerlo en las orejas, donde están terminales nerviosas de todos los órganos. Y si de plano sienten que están a un nivel de estrés, que pueden caer en un ataque de pánico o de ansiedad, este punto que está aquí, entre la nariz y el labio superior, se lo apretan y lo masajean. Ese es un punto de acupuntura china y si ustedes lo estimulan, van a ver cómo baja muy rápidamente el ritmo cardíaco y cómo la respiración se empieza a regularizar. 3 formas de ayudarnos a estimular el sistema nervioso parasimpático. La ducha de agua fresca, si pueden fría mejor, aquí atrás. Y si se pueden agachar en la ducha, mejor. Segundo, masaje en los dedos o terminales nerviosas del cuerpo. Pueden ser las orejas también. Y si pueden, háganse un masaje en los pies antes de dormir, se compran una cremita y se encreman los pies y van a ver, van a dormir mejor. Y tercero, punto de emergencia, estimular aquí. Personas que padecen de hipertensión y que de repente les dan unos subidones de presión que se sienten mal, estimúlense este punto. ¿Sí? Si ven a un niño o una niña que está, por ejemplo, vomitando, no para de vomitar, le pueden estimular ese punto. ¿Sí? Alguien que está con mucha ansiedad, lo pueden hacer. Funciona súper, súper bien. ¿Sí? ¿Por qué nos va a ayudar esto? Porque en la medida en que estamos más tranquilos, nuestra capacidad de compromiso social con el núcleo más cercano, la familia, donde muchas veces más difícil es sentirse tranquilo, lo podemos tocar, nos podemos abrir a él. ¿Ok? Y ahora vamos a ir a este tema de la condición humana, que es básicamente vernos a nosotros y cómo esto tiene que ver con nuestra gestión del estrés. Y este es un texto que para mí es muy, muy lindo de Thomas Keating. Keating, un monje que habla mucho de la introspección
y que realmente es una buena referencia para uno verse, ¿no? Sin filtros, sin velos, en nuestra vulnerabilidad. Y lo voy a leer. El itinerario espiritual es un camino de descubrimiento del propio yo, puesto que al encontrarnos con Dios, nos encontramos también con lo más profundo de nosotros mismos. A medida que nos vamos acercando a Dios, vamos descubriendo los manantiales de nuestro temperamento, las raíces ocultas de nuestra personalidad y de nuestra conducta. Todos necesitamos en nuestra vida diaria un poco de silencio y de estar a solas, aunque solo sea para ser humanos y creativos en nuestra forma de vivir. Necesitamos estar a solas para podernos ver en la vulnerabilidad y es súper necesario. No quería hacer la chuncha de aquí antes de que me dé gripe, porque después me la voy a dejar después, me va a volver a salir. Ok. Perdón, cierren el micrófono, por favor. Entonces, les invito mucho, yo les voy a hacer llegar este libro, es hermoso, el librito de la condición humana, es realmente muy bonito y es muy chiquito, de que se permitan leerlo, que se permitan tener unos minutos a solas para ver, como diríamos en buen español, en qué la estamos regando. Porque se dice fácil, pero no lo es, ¿sí? Entonces, irnos explorando e ir viendo que a veces no valorizamos a quien tenemos a nuestro lado o lo que la vida nos ha dado y se vuelve realmente un tormento. Y luego teníamos el perdón, ¿no? Como otro elemento de gestión del estrés. Perdonarnos por cuando las cosas no nos salieron como queríamos, dejarnos de martirizar. Y aquí les quería poner diferentes miradas sobre el perdón, ¿no? Y aquí hay una mirada budista muy linda que dice haciendo espacio para el amor. No hay mayor desgracia que sentir tengo un enemigo. Para cuando yo y enemigo existimos juntos, no queda lugar para el tesoro de Dios. Así, cuando dos oponentes se encuentran, el que no tiene enemigo seguramente triunfará. Otra mirada sobre el perdón, que es muy linda, es esta de Desmond Tutu y Mofo Tutu. El perdón no exime a alguien de la responsabilidad por lo que ha hecho. El perdón no borra la responsabilidad. No se trata de hacer la vista gorda, ni siquiera de poner la otra mejilla. No se trata de dejar a alguien libre de culpa o de decir que está bien hacer algo monstruoso. El perdón consiste simplemente en comprender que cada uno de nosotros es inherentemente bueno e inherentemente defectuoso. Dentro de cada situación desesperada y de cada persona aparentemente desesperada, se encuentra la posibilidad de transformación. Este creo que es un texto muy, muy lindo y se lo vamos a hacer llegar porque vale la pena leerlo de vez en cuando. Y luego está este de Thomas Keating, de este monje que es el que ha promovido, ¿no? El silencio como forma de conexión divina con Dios y con todo y todos los que nos rodean. Y él dice que todo lo que se diga acerca de la importancia que tiene el perdón es poco. Una manera de expresarlo sería que es el estar en paz con todos, pero también implica estar preparado para recibir a todo el mundo en el corazón, dispuesto a compartir el dolor y la alegría de todos como si fuera propio. Hasta en el Antiguo Testamento está claro que la humanidad es una sola. Como dice Isaías, viste a los desnudos y no desprecies a los de tu propia sangre. No despreciaste, perdón. En otras palabras, esta unión está tan arraigada que somos más una unidad que seres individuales. Así que la travesía espiritual nunca puede ser una serie de prácticas privadas, porque en el momento en que tú comienzas la travesía espiritual, la humanidad entera y tal vez toda la creación se unen a ti y comparten la travesía contigo. Él tiene
un libro de una práctica contemplativa de 40 días para perdonar muy linda, que se las vamos a hacer llegar también. Entonces, vamos a ir sumando conocimientos. En el taller pasado hablamos mucho de la autoestima y de los pilares de la autoestima. ¿Se recuerdan? Hablamos de que la tolerancia la aprendemos de mamá. Cuando mamá nos decía, espérate, ya voy, ya viene tu biberón, ya te voy a cambiar, a ver. Y la flexibilidad la aprendíamos de papá, ¿no? Si papá estuvo presente. Y gracias a estos dos podíamos desarrollar fluidez y espontaneidad. Y estos eran 4 pilares de la autoestima. Hoy vamos a sumar la compasión, ¿sí? Y la compasión viene como resultado de ser fluidos y flexibles. Si yo soy de las personas que me permito fluir, si dejo las cosas fluir, no porque las acepte, sino porque las entiendo, entender es diferente. Y soy flexible, voy a ser una persona más compasiva conmigo mismo. Lo más importante, si soy compasivo conmigo mismo, puedo expresar compasión con los demás. Y si yo soy flexible y tengo espontaneidad de poder disfrutar, aunque sea difícil, espontaneidad de poder a veces disfrutar el juego de un hijo cuando estoy trabajando y me viene a decir, mamá, es que yo quiero, es que yo quiero. Me voy a poder comprometer, ¿no? Con ese círculo social más importante y más cercano que es mi familia. Y para ello yo necesito ser espontáneo y ser flexible. Necesito ser como un bambú, ¿no? Que nunca se quiebra, sino que nada más se dobla ante las adversidades. Y si yo soy espontáneo y tengo tolerancia, me voy a poder ver más fácilmente sin velos, sin juicios. Voy a poder entender que eso que soy es lo que yo soy. Y así está bien. Y si soy tolerante y fluyo, voy a poder perdonar. Y si yo logro tener algunos de estos elementos, porque no siempre nos vamos a poder perdonar, no siempre vamos a poder ser compasivos con nosotros mismos. No siempre voy a estar de buenas en mi familia cuando el zapato aprieta. No siempre me voy a poder ver sin velo. Pero si al menos, trato de tocar uno de estos elementos en mi día a día para gestionar mi estrés, entonces no solo voy a estar empezando a transformar mi autoestima, que es una forma de ir borrando esas creencias limitantes, sino que voy a estar gestionando mejor mi estrés. Y si gestiono mejor mi estrés, buscando ayuda cuando lo necesite, si de pronto mis niveles de estrés son demasiado altos y realmente necesito buscar medicación, entiéndase un ansiolítico o un antidepresivo, pues buscarlo. Porque lo que yo necesito es poder empezar a reescribir mis creencias limitantes para mejorar mi autoestima y poder gestionar mejor mi estrés. Entonces vamos sumando conocimientos, esta información se les va a hacer llegar, pero yo quiero que empiecen a ver cómo ustedes van trabajando estos elementos en el día a día en su gestión del estrés. Y se recuerdan sobre el libro de hábitos atómicos, vamos a relacionar esto con cómo él presenta, ¿no? El reescribir las creencias. Él decía que para nosotros realmente poder alcanzar resultados transformadores, es decir, empezar a tener esos hábitos atómicos que tenemos, que son el resultado, necesitamos trabajar primero nuestra identidad. Y nuestra identidad viene de acá, ¿no? De nuestra autoestima y de la forma en cómo nosotros estamos gestionando ese estrés. Pero hay que ver también los procesos para poder llegar a los resultados. Los verdaderos cambios vienen desde la identidad, que me hace tener procesos diferentes para llegar a resultados diferentes. Y así es como vamos sumando más conocimiento. Entonces, los resultados, que son los que obtenemos, es gracias a los procesos, gracias a lo que hacemos, porque estamos creyendo en nosotros mismos. Entonces, si nosotros vamos revelando nuestro verdadero ser, si nos estamos dando la oportunidad de empezarnos a conocer
y ver realmente que no somos eso que quisiéramos ser, pero que lo estamos aceptando porque lo queremos mejorar, entonces podemos empezar a cambiar nuestras creencias, nuestra visión del mundo, la imagen que tenemos de nosotros mismos, los juicios que hacemos acerca de nosotros y de los demás. Somos los primeros en enjuiciar, y muy pocas veces nos enjuiciamos a nosotros, pero sobre todo tener presente que las creencias, los juicios y los prejuicios están asociados a este nivel. Vienen de acá y vienen desde nuestra historia de vida, desde nuestra familia, desde esa mamá que trae su historia de vida y desde ese papá que trae su historia de vida. Creemos que somos únicos, pero no somos tan únicos como pensamos. Tenemos una historia de vida que viene de más atrás. Y en la medida en que la vamos conociendo, tenemos más elementos para ver realmente, como dice Maturana, qué queremos mantener y qué queremos realmente transformar, ¿no? Entonces, si queremos empezar a gestionar mejor nuestra carga de estrés, recuerden que necesitamos empezar a incluir a ese cerebro inconsciente menos evolucionado, pero que es el que nos va a llevar a la acción, ¿sí? A esa acción transformadora, a esa capacidad de que lo que sintamos y digamos lo podamos hacer. Si logramos activar este círculo, entonces vamos a realizar transformaciones. Y formas de gestionar estrés, formas de pasar a la acción, hay muchas, hay muchas. Yo realmente les invito a que encuentren esa que a ustedes les gusta. Si es caminar con sus perritos, prioricen esa hora, ese momento del día. Si es juntarse con amigos y platicar, háganlo y empiecen a hablar de cosas importantes. A los hombres les cuesta más abrir el corazón y decir que están sintiendo. Generalmente necesitan del alcohol como puente para desinhibirse y poder hablar. Salgan a jugar, salgan a bailar con sus parejas. Recuerden cuándo fue la última vez que salieron así, que le dijeron a su pareja, te invito a salir a bailar hoy. O bailemos en la casa, pues, si no pueden salir, tienen niños pequeños o qué sé yo. Pueden rezar, pueden hacer artesanía, pueden caminar en un campo cuando puedan el fin de semana, pueden bailar danza moderna, pueden jugar fútbol, pero lo necesario es empezar a salir, a dar ese paso de acción. ¿Por qué? Porque en la medida en que empezamos a compartir con otras personas, empezamos a crear, a transformar cosas, en esa medida empezamos a realmente gestionar nuestro estrés desde nuestra identidad, desde nuestro ser, siendo más compasivos, pudiéndonos perdonar cuando no hicimos un buen pase, cuando machucamos a la pareja, cuando dijimos algo que nos tocó el corazón, siendo compasivos cuando alguien nos dice algo que es doloroso y nosotros tenemos empatía. Y esa es la verdadera conexión. Y si estamos conectados, el estrés disminuye, pero es una mirada mucho más inclusiva, mucho más renovadora y transformadora, que solo decir voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio, con eso me desestreso, ¿no? Es buscar realmente ese cambio donde nos vamos viendo y vamos sintiendo que somos capaces de poder pedir perdón a nosotros y a los demás, de ser más compasivos con nosotros y con los demás, de estar más presentes con nuestra familia, ¿sí? Entonces, debemos de encontrar nuestra propia forma de acción. De pronto puede ser como la de Homero, ¿no? Que corría la carrera pensando en cerveza, pero vamos más allá de eso, ¿no? Vamos a esa posibilidad de empezar a compartir con amigos, de que el juego de fútbol vaya más allá de jugar fútbol, vaya después a terminar en una plática de amigos que se comparten, que se apoyan. Esa necesidad que es tan importante de satisfacer y es de estar con las amigas, de reírse, de tener a alguien en quien podés confiar, en quien podés hablar, a quien le podés consultar. Es tan importante tener amistades y son puentes de transformación. Entonces, empecemos a buscar nuestra propia forma de acción, ¿sí? Para gestionar el estrés desde esta mirada, ¿no? De la autoobservación neutro consciente, donde no me critico, sino que me observo
y trato de empezar a ver cómo puedo accionar para mejorar. Entonces, repito, estos dos ejercicios son muy buenos. Es una forma de accionar para yo gestionar mi estrés porque estoy incluyendo mi cuerpo. Recuerden, si quiero lograr transformaciones, necesito incluir a mi cuerpo. Por eso los sistemas de educación tan rígidos son realmente inefectivos porque quitan el juego. Un sistema de aprendizaje educativo bueno es aquel que incluye los tres cerebros, el de pensar, el de sentir y el de actuar, ¿sí? Necesitamos nosotros poder movernos para poder interiorizar. Por eso la parte lúdica es fundamental en los procesos de aprendizaje. Entonces, recuerden, esta postura baja las pulsaciones y relaja el sistema nervioso. La pueden hacer en su mesa de trabajo, se pueden poner así unos minutos y realmente baja el sistema nervioso, lo relaja. Y esta postura reduce la ansiedad. Es súper, súper efectiva. Se las recomiendo muchísimo. Entonces, teniendo presente que el silencio es necesario para ser creativo y ser productivo, vamos a pasar a nuestro ejercicio práctico de cierre que se llama dando espacio a la coherencia. Entonces les voy a pedir, por favor, esta es una meditación guiada, les voy a pedir, por favor, que se sienten tranquilos, que pongan sus pies en el piso. No les voy a quitar mucho tiempo. Que cierren sus ojos, por favor. Y ahora con sus ojos cerrados, quiero nada más respiren unas 3, 4 veces de manera profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y sientan su cuerpo, se sientan tranquilas, tranquilos. Quiero que se acuerden en su infancia de quién era para ustedes la persona más coherente. Y cuando digo coherente, la persona en la que más confiaban. Y confiaban en esa persona porque podían predecir su conducta. Podían predecir qué iba a hacer cuando ustedes le necesitaban, cuando ustedes le pedían ayuda. Quiero que se contacten con esa persona. Y la miren a los ojos. Le tomen las manos. Y le agradezcan con todo su corazón por haberles enseñado lo que es la coherencia, por haber estado siempre ahí para ustedes, por haberles dado la seguridad que necesitaron en algún momento en su infancia, por haber estado ahí cuando ustedes lo pidieron. Tómense su tiempo y le agradecen con sus propias palabras. Pueden cerrar los ojos delante de esa persona. Y pueden dar un abrazo. Tómense su tiempo para agradecer.
Y ahora quiero invitarles a que guarden en ustedes esa coherencia, esa enseñanza de coherencia. Y se la lleven con ustedes para empezarla a aplicar. En donde más crean que lo necesitan. Si es en su nivel de compasión, si es en su nivel de compromiso social con su familia, si es en su nivel de condición humana, si es en su nivel de perdón. Si lo llevan con ustedes como una llave para poder abrir esas 4 cajas, las que más necesitan. Le agradecen y cuando estén listos se despidan de esa persona, dándole las gracias profundamente. Vamos a abrir los ojos poco a poco, mirando al piso. Poco a poco vamos a levantar los ojos hasta ver la pantalla. Después de haber sentido, dicho y hecho ese agradecimiento a esa persona tan especial por la coherencia que nos dejó, quiero que contesten estas 3 preguntas, por favor. La primera es, ¿siento falta de coherencia entre mi sentir, decir y hacer? La segunda es, ¿reconozco mi incoherencia? La tercera es, ser incoherente es humano. Lo importante es tomar conciencia de ello y empezar a reconectar con uno mismo para confiar más en uno mismo. ¿Qué empezarías a hacer para confiar más en vos mismo? ¿Más en vos mismo? Las 3 preguntas anteriores, Pamela, se las vamos a hacer llegar. Sí, Y estas es el compartir desde el corazón de este taller, comparto. que se las vamos a hacer llegar también. Ok, Muchísimas gracias. bendiciones, hasta allá. Adiós. Gracias, buenas tardes, un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazote, Fernanda. Abrazo, Nelly. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Fer, buenísimo, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Fer. Buenas tardes a todos. Abrazo, Buenas Mayra, tardes a mucho todos, gusto. un placer.